Bueno, muy buenas noches. Vamos a tratar entonces los temas que nos corresponden dentro de este diplomado en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa Fronteriza, un tema verdaderamente importante. Es fundamental que ustedes conozcan cuál es el saber de cada una de las temáticas que me ha correspondido desarrollar dentro de este cronograma de actividades. Pues el primer tema que lo vamos a desarrollar con todos los elementos históricos, jurídicos, políticos y geográficos, es el relacionado con la configuración fronteriza marítima de Colombia. ¿Qué se pretende con este saber de la configuración marítima de la República de Colombia? ¿Cómo se conformaron esas fronteras marítimas en momentos en que el derecho del mar pues no se había codificado como un cúmulo de normas que regulan toda la actividad del mar, los derechos soberanos de los estados? Es importante mirar a Colombia en su configuración marítima y conocerla, como Colombia es un país que en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, por su condición de esquina continental con acceso a dos océanos, tiene una serie de países limítrofes con intereses compartidos, pero a la vez con intereses antagónicos. Entonces, desde esa perspectiva, hay que mirar cómo incide tanto en la seguridad de Colombia como en la estrategia de Colombia, como en la política exterior de Colombia, esa posición estratégica y esos acuerdos logrados con los países vecinos por mar, me refiero tanto a República Dominicana como a Haití, como a Panamá, como a Costa Rica, como a Nicaragua, obviamente con intereses absolutamente antagónicos, como con Honduras, como con Jamaica, que son los vecinos marítimos de Colombia. ¿Cómo incide conocer esta condición geopolítica, geoestratégica que tiene Colombia? Y como lo decía en la charla relacionada con el tema de la configuración marítima y oceánica de Colombia, cómo Colombia, un país con 2.900 kilómetros de costa marítima continental, 1.300 en el Océano Pacífico, 1.600 en el Océano Atlántico, también llamado Mar Caribe o el Mar Interior. Es un país que ha vivido de espaldas al mar, pero que obviamente ha habido un despertar que es importante analizarlo, despertar que se da aún más cuando se produce el 4 de febrero de 1980, esa declaratoria de nulidad del Tratado Esguerra-Bárcenas Meneses por parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Entonces, ese es un tema que lo vamos a comenzar a desarrollar, el saber que se pretende con este conocimiento tan importante de ese entorno marítimo de Colombia que mal contados podríamos llegar a duplicar el territorio continental de Colombia casi al 1.000.000 de kilómetros cuadrados, obviamente restándole los 75.000 kilómetros cuadrados que fueron cercenados a Colombia con ocasión de la sentencia del 19 de noviembre del 2012. Un aspecto importantísimo. El segundo tema sería el relacionado con los mecanismos de diálogo político. Miren ustedes que es un tema que indiscutiblemente involucra la acción tanto política internacional que está expresada precisamente en las relaciones diplomáticas y en los diálogos políticos que se dan a nivel regional. ¿Cómo interactúa Colombia a nivel de estos organismos internacionales tan importantes a los cuales pertenece, como el caso de la Organización de los Estados Americanos, que ha tenido unos giros interesantes? ¿Cómo se han dado estos mecanismos? ¿Qué fue lo que ocurría, por ejemplo, cuando Colombia trató de ser sancionada, hubo la intención de sancionar a Colombia por primera vez en la historia en el marco de la Organización de los Estados Americanos, con ocasión de la acción que se desarrolló? Yo digo de la acción, no digo del ataque, sino de la acción que se desarrolló el 1 de marzo del 2008 contra el campamento terrorista de las FARC con el cabecilla Raúl Reyes, y cómo esos diálogos políticos se dieron a nivel de la OEA
para solventar una situación que resultaba verdaderamente compleja para Colombia, con dos elementos importantes. Uno, la necesidad de acabar, por decirlo así, con cabecilla de las FARC, y otro que va acompañado de una violación indiscutible del territorio ecuatoriano, porque la acción de Angostura se va a dar a 1.600 metros de la frontera con Colombia en una zona selvática, y esto lo tenemos que mirar con unos mecanismos de diálogo, cómo se logró solventar esta situación, que posteriormente viene una demanda por parte del Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por las famosas fumigaciones con glifosato en el área de la frontera, y aquí tocaremos algunos elementos en lo que se llama las políticas de defensa y seguridad y los mecanismos tripartitos, que es otro de los temas que vamos a tocar. Entonces, los mecanismos de diálogo político me parece que son verdaderamente importantes. Hacia dónde mira Colombia internacionalmente, cuál es la visión estratégica que tiene Colombia, especialmente hacia los Estados Unidos, desde la época o prácticamente del presidente Marco Fidel Suárez, que nos casó con la política del Respice Polum, mirar a la estrella polar, y más o menos Colombia ha mantenido dentro de esa visión geoestratégica la estrategia hacia los Estados Unidos, que se va a consolidar aún más después de la participación como único país americano en la guerra de Corea, el único país de América Latina que respondió tanto al llamado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como de los Estados Unidos de América, en un momento en que Colombia se encontraba en un gobierno conservador radical, como era el de Laureano Gómez, anti-norteamericano, pero que obviamente va a llevar a Colombia esta participación. El tercer punto son los mecanismos tripartitos. Aquí vamos a jugar dentro de estos saberes qué son esos mecanismos tripartitos, como Colombia, un país que tiene 5 fronteras terrestres, todas importantes, algunas catalogadas como fronteras muertas, como es el caso de la frontera con el Brasil, como es el caso de la frontera con Panamá, como es el caso menos muerta de la frontera con el Perú, trazada en su mayor parte por el curso del río Putumayo y el río Amazonas, a partir de la geodésica Yaguas a Tacuari, cómo hemos intercambiado y hemos mantenido unos mecanismos importantes de carácter tripartito que nacen precisamente de un mecanismo que es trascendental, las CONBIFRON, las comisiones binacionales fronterizas, que tienen un componente militar indiscutible, para obviamente mantener, preservar, actuar, mejorar esa necesaria seguridad de frontera, porque la frontera, como la epidermis del Estado, se constituye, si esa epidermis del Estado no es fuerte, esa frontera es vulnerable, es permeable, y es lo que le pasa precisamente a Colombia. Y finalmente, como el cuarto saber, las políticas de defensa y seguridad en las zonas de frontera, que obviamente va vinculado a los mecanismos tripartitos, sin lugar a dudas. ¿Cuáles han sido esas políticas? Que hay una ausencia indiscutible de una ley de defensa y seguridad en las zonas de frontera. Hicimos la famosa ley 191 de 1995, que se conoció como ley de frontera, pero era una ley absolutamente integracionista, que se expresaba muchísimo y con mucha fuerza en los departamentos fronterizos del norte de Santander y el departamento de Nariño. Entonces, ¿cuál ha sido esa política de defensa y por qué es necesaria una política de defensa, más cuando tenemos pues una frontera totalmente permeable, conflictiva? Tal vez la más conflictiva de América Latina es la frontera colombo-venezolana, en toda su extensión de 2.219 kilómetros, y teniendo en cuenta que el territorio venezolano, por acción del propio gobierno de Nicolás Maduro y su antecesor Hugo Chávez Frías, se casó en un matrimonio con las organizaciones terroristas que delinquían en Colombia, convirtió su territorio en santuarios estratégicos, tanto para la acción del ELN como para la acción de las FARC, ahora disidencias de las FARC, que obviamente tienen una estrategia muy bien planeada, patrocinada, apoyada totalmente desde Caracas,
para desestabilizar y generar una inseguridad fronteriza con Colombia, convirtiendo esta frontera en una frontera de alta tensión, a la cual se le sumaría el hecho de la ausencia total de mecanismos de entendimiento. Y obviamente no los puede haber entre un régimen como el régimen del señor Nicolás Maduro y el gobierno democrático del presidente Iván Duque Márquez, que obviamente tiene una visión muy bien definida de la amenaza que sin lugar a dudas representa Venezuela, y de allí por qué las políticas de defensa, que no se circunscriben simplemente al elemento de tipo militar, que obviamente ha crecido muchísimo en Colombia. Hemos mejorado sustancialmente en los últimos 30 años de conflicto en nuestro componente militar, pero no se trata simplemente del componente militar, sino qué es lo que concurre a las políticas de defensa y cómo las podemos comparar con las políticas de defensa que tienen otros estados. ¿Cuáles son las que tiene, por ejemplo, el Brasil, las que tiene Perú, las que tiene Ecuador, las que tiene Panamá como una frontera muerta, que entre otras cosas hubo una gran dificultad para crear la Conbifront con Panamá? Y quiero hacer una acotación. Tuve que participar precisamente cuando el agregado militar era el coronel Puentes, hoy brigadier general, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, que fue el que impulsó en su acción como agregado militar la creación de la Conbifront, la Comisión Binacional Fronteriza, que había que hacerla empatar, porque cuando Panamá en 1989 pierde las fuerzas de defensa de Panamá en el régimen también despreciable del general Noriega, pues Panamá quedó sostenida sobre una policía, una guardia civil prácticamente, que obviamente es diferente al componente militar que puede tener un Estado. Con eso, pues hemos visto los saberes. Entonces, repito, configuración fronteriza y marítima de Colombia, tema que es muy importante, que es el que estamos desarrollando. ¿Cuáles son los mecanismos de diálogo político? Que, como les decía, el diálogo político juega también con el diálogo diplomático. Para eso existe la diplomacia, para dinamizar ese diálogo político tan importante. ¿Cuáles son los mecanismos tripartitos que existen con los países vecinos? ¿Cómo operan? Porque también tenemos que tocar, y aquí en este punto vamos a tocar el caso Nicaragua y las políticas de defensa y seguridad comparadas. Diciendo esto, pues vamos a pasar a mirar la controversia territorial y marítima entre Colombia y Nicaragua, cómo fue que se gestó, cómo fue que se inició, cómo fue que se desarrolló, cómo fue que evolucionó y cómo fue que Colombia, y es mi opinión, salió supremamente mal librada del proceso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en esa sentencia ya citada del 19 de noviembre del 2012. Algunos dirán que a Colombia no le fue tan mal, algo que yo no puedo compartir, porque Colombia entró con un archipiélago de San Andrés como un componente unido con los cayos de Roncador, Serrana, Quitasueño, y la Corte sencillamente sacó una solución de enclave entregándole a Nicaragua, no reconociéndole, porque esto fue una entrega, unas aguas, unos mares que históricamente le han pertenecido a Colombia, que Colombia ejercía soberanía sobre esos mares y que de pronto viene Nicaragua ante un proceso absolutamente inexplicable, con una sentencia que también resulta verdaderamente inexplicable para Colombia. Colombia terminó con una solución de enclave perdiendo 75,000 kilómetros de agua que constituyen la integridad del propio archipiélago de San Andrés y Providencia. Entonces, ese es el punto de partida tal vez de los temas más álgidos que mayor discusión generan. He tenido la oportunidad pues, de leer y consultar varias obras, como el libro del coronel Londoño, que aquí lo tengo, donde hay una justificación a que el meridiano 82 no era una frontera marítima de Colombia. Bueno, hasta cierto punto puedo llegar a compartir esto, que cuando en el acta de canje de instrumentos de ratificación que se realizó en 1930 en Managua, Nicaragua introdujo una nota aclaratoria en el sentido de que el archipiélago de San Andrés y Providencia, perteneciente obviamente a Colombia, no se extendía al occidente
del meridiano 82, como lo estamos viendo en el mapa, lo cual también puede tener una lectura. Si el archipiélago de San Andrés no se extiende al occidente del meridiano 82, pues Nicaragua tampoco podría hacer lo mismo al oriente. Por lo tanto, aquí nos adelantamos un poco a una delimitación marítima entre dos países, que ha sido un tema de discusión y yo creo que era el tema más importante de defensa ante la Corte Internacional de Justicia, La Haya, porque también hay obras como la del doctor Diego Uribe Vargas, canciller de la República durante los 4 años del gobierno de Julio César Turbay Ayala, quien publica un libro sustentando las razones y el por qué el meridiano 82 sí era una frontera internacional de Colombia, toda vez también porque cada vez que este meridiano 82 era violado o violentado por Nicaragua, se producían notas de protesta. Y las notas de protesta, obviamente, constituyen el sentar un precedente de tipo político internacional. Entonces, diciendo esto, vamos a comenzar con el tema Nicaragua, reclamación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, derechos históricos y la importancia estratégica del archipiélago de San Andrés y Providencia como un punto de acercamiento entre dos revoluciones, la revolución castrista, entronizada en el poder desde 1957, cuando Fidel Castro, el 31 de diciembre, accedió al poder de Cuba, una revolución comunista, y la revolución sandinista del 19 de noviembre de 1979, que depuso la dictadura del general Somoza. Y obviamente, si ustedes ven en el mapa, San Andrés es el punto geográfico más importante para el acercamiento político, ideológico, militar y de todo tipo entre estas revoluciones. Entonces vamos a comenzar a mirar los derechos de Colombia sobre San Andrés, sobre el archipiélago de San Andrés, sobre las aguas que constituyen el archipiélago de San Andrés y las islas que conforman este archipiélago, sobre el cual Nicaragua nunca ha tenido un título. Y como Nicaragua, sin haber tenido un título de pertenencia sobre el archipiélago de San Andrés, y aquí quiero que ustedes observen muy bien este mapa para que se den cuenta que la vocación de los países centroamericanos no ha sido propiamente vocación caribe, como sí la ha tenido hasta cierto punto Colombia. Hemos tenido una vocación más hacia el Caribe que hacia el Pacífico. Si observamos el mapa, nosotros vemos que en el Caribe que encontramos a Colón, Panamá, que es una ciudad pequeña, diría horrible, comparada con la ciudad de Panamá, un emporio total, un centro financiero. Si vemos a Costa Rica, a San José, su capital mira hacia el Océano Pacífico, y Puerto Limón, que es el puerto que tienen los Puerto Limón, es un puerto realmente abandonado. Miremos el caso de Nicaragua, 2 puertos, Bluefields y Puerto Cabezas, y tenemos que el ecumen, es decir, el centro de población de Nicaragua, indiscutiblemente se encuentra con la ciudad de Managua, la ciudad de León, la ciudad de Granada, el propio lago de Nicaragua, que ustedes lo están viendo, esta isla que viene aquí se llama la isla de Solentiname, mira con una vocación Pacífico, porque curiosamente la Sierra Madre divide el istmo centroamericano en 2 componentes, el componente Pacífico y el componente Caribe. Pasemos a El Salvador, es un país de 22,000 kilómetros cuadrados, capital San Salvador, que obviamente mira hacia el Océano Pacífico porque no tiene ningún acceso por la presencia de Honduras hacia el Mar Caribe, y lo mismo si ven la ciudad de Tegucigalpa o la ciudad de Guatemala, se proyectan más hacia el Océano Pacífico que hacia el Caribe. Obviamente Guatemala habiendo tenido el problema de la presencia de Bélice como un enclave colonial inglés, como la República Cooperativa de Guyana. Entonces, en ese entorno vamos a comenzar a mirar la historia de por qué San Andrés, la Costa de Mosquitos
y todas las islas que conforman ese componente han sido o fueron colombianos, y cómo ese mapa de Colombia, en una forma inentendible, comenzó a descomponerse. Entonces, el título histórico de Colombia, recordemos que en la primera clase, se tocó el tema de la creación del virreinato de la Nueva Granada, pero ese virreinato de la Nueva Granada, mediante la famosa Real Orden de San Lorenzo, del 20 de noviembre de 1803, va a recibir un territorio por una recomendación que hace el gobernador de San Andrés, que era el señor Thomas O'Neill, al capitán general de Guatemala. Estos países conformaban la Capitanía General de Guatemala, en el sentido de que el archipiélago de San Andrés, la costa de Mosquitos, que va desde el paralelo 15, aquí en este punto, hasta el río Chagres, que nace en la represa Gatún, a la altura del Canal de Panamá, con todas estas islas quedasen segregadas de la Capitanía General de Guatemala para ser agregadas al Virreinato de Santa Fe, como una dependencia más de un puerto muy importante llamado Cartagena de Indias, del cantón de Cartagena de Indias. ¿Por qué lo hacía? Pues la razón era muy sencilla. Era más fácil defender, mantener, sostener estos territorios como una dependencia de Cartagena de Indias, porque estos países o estos territorios no tenían la capacidad de defensa, y aquí jugamos un poco también con los intereses estratégicos que ya se venían venir en aplicación de una teoría que todavía no se había consolidado, que era la tesis del dominio naval por parte del almirante Alfred Tyler Mahan, almirante norteamericano, que escribió un libro, El poder naval a lo largo de la historia. Y el Istmo de Panamá, miren ustedes lo importante que el Libertador nos decía, el Istmo de Panamá es tan importante para Colombia como lo es el Istmo de Corinto para los griegos. Y aquí cabe una serie de preguntas. Y si era tan importante para Colombia, como lo era el Istmo de Corinto para los griegos, ¿por qué lo perdimos? Y he visto en muchos libros de muchos autores que hablan de la supuesta, entre comillas, independencia de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903, cuando no hubo tal independencia, porque para que haya independencia, ese territorio ha debido ser objeto de un sistema colonialista, y Colombia no ha sido un país colonialista. Panamá simplemente por la ley del 24 de julio de 1824 se definía como el departamento del Istmo. ¿Qué dice la Real Orden de San Lorenzo del 20 de noviembre de 1803? El rey ha resuelto que la costa de Mosquitos, comprendida entre el Cabo Gracias a Dios, que lo estoy señalando, y el río Chagres, junto con el archipiélago de San Andrés y Providencia, palabra clave, quede segregado de la Capitanía General de Guatemala para ser agregado al Virreinato de Santa Fe. Palabra segregar, agregar, y aquí tenemos el mapa de Colombia vigente para 1810, muy expresivo. Este mapa lo consiguen ustedes en el Libro Blanco de la República de Colombia, 1980, lo pueden bajar por internet, doctor Diego Uribe Vargas, ministro de Relaciones Exteriores. Entonces tenemos el primer hecho, la Real Orden de San Lorenzo del 20 de noviembre de 1803, que le otorga, le entrega al Virreinato de la Nueva Granada la costa y las islas que ahí vemos, las islas del Maíz, el Cayo Misquitos, Quitasueño, Roncador, Serrana, Albuquerque, todas las islas que conforman el archipiélago de San Andrés y Providencia son entregadas y reconocidas a Colombia, que obtiene su independencia en 1810 con este territorio. Pero aquí vienen algunos actos de soberanía interesantes e indiscutibles que hay que tenerlos en cuenta. En 1815, en plena guerra de independencia, el pacificador Pablo Morillo, mediante un decretó, perdonen la redundancia, el bloqueo de todos los puertos de la Nueva Granada, y en ese decreto de bloqueo en forma clara se encuentra Costa de Mosquitos, archipiélago de San Andrés y Providencia. Nicaragua no ha nacido todavía. Nicaragua
no es Estado y está lejos de ser Estado, y ya hay una situación de pertenencia de Colombia hacia esos territorios. 1817, un pirata francés llamado Luis de Aury, a nombre de las Provincias Unidas de Chile y Buenos Aires, desembarca en San Andrés, arrea la bandera de Colombia e iza la bandera de las Provincias Unidas de Chile y Buenos Aires, expulsa al gobernador de San Andrés, el señor Tomás O'Neill, y le envía una misiva al libertador Simón Bolívar, proponiéndole o brindándole el apoyo de sus buques de guerra para librar la guerra de independencia. La respuesta del libertador, términos más, términos menos, le dice: señor ciudadano Luis de Aury, contra los esfuerzos que usted inútilmente y sin necesidad viene adelantando, le informo que la República de Colombia, o que Colombia, no requiere de los servicios de piratas y filibusteros que degraden su nombre en los mares del mundo. Restitúyase a sus naves de guerra y abandona la isla que ilegalmente ocupa. Y efectivamente la orden, la misiva, la respuesta del libertador se cumple. Dicen que Aury se fue para la Florida, allí fundó una isla que se llama la Isla Amelia, luego regresó a Bogotá. Parece que fue asesinado, no se sabe, o que se cayó de un cabo, nunca se supo cómo murió este señor. Entonces, el segundo elemento, 1822, los habitantes de San Andrés, haciendo uso de ese derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, declaran querer ser, ya eran, pero declaran querer ser colombianos en los términos de la Constitución de Cúcuta de 1821, libre autodeterminación de los pueblos. Jamás un sanandresano dijo: yo quiero ser nicaragüense, nunca. No he conocido el primer sanandresano que me diga yo quiero ser nicaragüense. Entonces, miren ustedes, importante este hecho, que aquí también tenemos una naturaleza importante, que el sanandresano se siente y se ha sentido colombiano, obviamente con la excepción de un movimiento que existe allá que se llama Son of the Soil, los hijos de la tierra, que pretenden una separación de San Andrés de Colombia, cosa que obviamente no sería descartable si Colombia no emplea políticas de fondo, de presencia sobre el archipiélago de San Andrés. Estos ánimos separatistas pueden llegar a prosperar como prosperaron los ánimos separatistas con las 4 separaciones que históricamente tuvo Panamá de Colombia y que se concretaron el 3 de noviembre de 1903. El siguiente hecho, la ley del 24, en 1824, por un decreto presidencial del presidente Francisco de Paula Santander, un decreto supremamente claro: se prohíbe toda empresa destinada a conquistar o a colonizar cualquier segmento de la costa de Mosquitos, y lo dice el decreto claramente, por pertenecerle a Colombia, en virtud de la Real Orden de San Lorenzo del 20 de noviembre de 1803. Muy claro esto. En virtud de la Real Orden de San Lorenzo del 20, nadie protesta, es un decreto. Nicaragua no ha nacido todavía. 1826 se firma el famoso Tratado Gual, entre Pedro Gual, que fungía en la figura de hoy ministro de Relaciones Exteriores, un gran venezolano, y Pedro Molina, por las Provincias Unidas de América Central. Y en ese Tratado Gual-Molina, que personifica también esa condición de Estado de la República de Colombia, integrada por Ecuador, por Venezuela y por Colombia, se acuerdan respetar los límites como estaban al presente. ¿Qué significa esto? El respeto por el utis possidetis juris de 1810. Recuerden que el utis possidetis juris era una norma del antiguo derecho romano que fue incorporada como norma del derecho internacional americano para determinar fronteras sobre la base de la división territorial vigente en América para el momento de la independencia. Entonces, para Colombia, su utis possidetis juris es 1810. Bueno, entonces tenemos el Tratado Gual-Molina, tenemos que Colombia se disuelve, la República de Colombia se disuelve en 1830 en los congresos de Riobamba, Ecuador,
y Valencia, Venezuela, y se da origen a 3 repúblicas independientes: Ecuador con Flores, Venezuela con Páez, y Colombia posteriormente con Santander, que se encontraba en el exilio a raíz de la persecución que sufrió con ocasión del atentado septembrino que lo obligó prácticamente a exiliarse. Entonces tenemos este punto, y aquí avanzamos un poquito más en la historia, una historia verdaderamente interesante. Una historia verdaderamente interesante, y es cuando Nicaragua, a mediados del siglo XIX, es un país que ha sufrido también el embate, o que sufrió el embate de las guerras civiles muy frecuentes en todos los procesos de formación de los estados hispanoamericanos. Aunque hay que decir algo, los centroamericanos sí recibieron su independencia por decreto, y nosotros por una guerra de independencia que hasta cierto punto contribuyó a formar la personalidad de cada uno de los estados americanos. Un hecho innegable. En Centroamérica no hubo guerras de independencia, sino fue una independencia que se dio, yo diría, hasta cierto punto en una forma pacífica. Entonces, estos liberales y conservadores, unos tenían su emporio político en el cerca del lago de Managua, creo que en la ciudad de León, y los otros en la ciudad de Granada. Una de las facciones en conflicto contrató a un filibustero, un pirata norteamericano llamado William Welker, para que le contribuyera a derrotar la facción opositora. William Welker desembarcó en Nicaragua, derrotó liberales, derrotó conservadores, se tomó el poder, y Nicaragua invocó frente a Colombia el Tratado Gual-Molina. Es decir, se invocó, el señor Welker posteriormente regresó, fue expulsado de Nicaragua, luego capturado y fue fusilado. Viene otro hecho importantísimo, a mediados del siglo XIX, cuando se descubre oro en California, y obviamente una de las rutas del oro, era el oeste americano, con todos los riesgos y todo el tremendo viaje que significaba atravesar ese lejano oeste americano, o la ruta marítima, que era partir de la costa este, llegar a las bocas del río San Juan, navegar aguas arriba el río San Juan, llegar al lago de Nicaragua, y aquí en unas diligencias atravesar este estrecho que se llama el Estrecho de Rivas, y de allí llegar a California, traer el oro. Y hay una historia de uno de los grandes empresarios norteamericanos, que era el señor Vanderbilt, y tuvo una empresa naviera que se encargaba de los transportadores de oro. Ustedes ven que Nicaragua toma una importancia estratégica fundamental, porque el primer canal que va a existir en América Latina va a ser el canal por Nicaragua, una aspiración que tienen hoy los nicaragüenses con tecnología china. Hay un libro muy interesante del doctor Miguel Ceballos que se llama La llegada del dragón, que es precisamente la llegada de los intereses chinos a esta zona tan interesante, tan importante de Centroamérica, con la aspiración de poder construir un canal interoceánico a nivel que le haga contrapeso al canal de Panamá. Y esto hay que mirarlo en los componentes geopolíticos, y si los Estados Unidos sí va a permitir que en lo que ellos despectivamente han llamado su patio trasero van a llegar los intereses extracontinentales de China, donde hay una disputa que ustedes la ven, una disputa geopolítica, geoestratégica y de todo orden permanente, que a veces aflora, a veces se disminuye por la vía de la diplomacia, pero que se mantiene. Entonces, miren ustedes, ese es un hecho muy importante. Y hago un salto a cómo el mapa de Colombia se comenzó a encoger, y se va a encoger. Constitución Política Liberal de 1863, conocida como la Constitución de Río Negro, en que Colombia se comienza a llamar los Estados Unidos de Colombia, una federación de estados con ejércitos en cada estado, que va, entre otras cosas, a estimular aún más esta situación conflictiva que abarca todo el siglo XIX, gran parte del siglo XX, y que va a trascender hasta el siglo XXI. Miren ustedes que la situación de conflicto en Colombia, y es una pregunta que tenemos que hacernos, y cómo un país que ha sufrido
esas situaciones de conflicto tan vehementes, puede llegar a sobrevivir dentro de un sistema democrático estable, duradero, creíble, viable, reconocido internacionalmente como tal. Pero bueno, esas son las contradicciones de la política que hay que mirarlas con muchísimo cuidado. Entonces, miramos que Colombia, los liberales, tenían una política exterior muy interesante. Se basaba en la unión ideológica de los pueblos por medio de tratados públicos. Bueno, ¿qué es eso de la unión ideológica de los pueblos por medio de tratados públicos? Bueno, ¿qué se pretendía? Que los pueblos americanos firmasen tratados con Colombia, una utopía absoluta en el cual estos pueblos, estos gobiernos, se comprometían a acoger los principios doctrinales del liberalismo colombiano. Esto es algo increíble. Ahí está también rondando José Hilario López, que fue precisamente el presidente de Colombia, que dio término a la esclavitud en Colombia. Y Colombia tal vez pensó que se podía anexar a la colombiana a Costa Rica. Entonces enviamos a un negociador llamado don Teodoro Valenzuela para que fuera a Costa Rica, que convenciese a los costarricenses que se convirtiesen en liberales y que a cambio, como lo ven en el mapa, Colombia le cedería a Costa Rica la costa de Mosquitos entre el río San Juan y el límite con Panamá. Y efectivamente, este señor va a tener una exitosa misión diplomática. Qué negocio tan extraordinario. Las cesiones territoriales permanecen y se tornan irrecuperables. Las ideas políticas pasan, trascienden, terminan, renacen, pero no son de carácter permanente. Entonces, una lesión territorial a un Estado es una lesión permanente. Cuando Teodoro Valenzuela rindió el informe al Congreso sobre su gestión diplomática, expresó de una manera increíble, 2 puntos abren comillas: el gobierno de Costa Rica aceptó todos los grandes principios que constituyen el liberalismo colombiano. Hasta ahí estamos muy bien. A cambio, se le ha cedido un segmento de la costa de Mosquitos al cual no le daba derecho el utis possidetis juris de 1810, textual. Pero al hacerlo, no se afectó villa o municipio que le cambiase la naturaleza a los colombianos. Bueno, esto es muy discutible. Cuando se cede el territorio, también se cede la nacionalidad. Y miren ustedes el ejemplo de las provincias de Tacna y Arica. Arica, antes de la Guerra del Pacífico, 1879-1883, era peruana junto con Tacna. En la Guerra del Pacífico, Chile ocupa y mantiene las provincias de Tacna y Arica. En el Tratado de 1929 retorna por un plebiscito. Tacna regresa a Chile y, al Perú, y Arica queda en poder de Chile. Entonces, miren ustedes, esto es un ejemplo que las cesiones territoriales, cuando se cede un territorio, también se está cediendo la nacionalidad de quienes habitan en ese territorio. Y aquí estaba pues precisamente Puerto Limón, y estos ciudadanos colombianos pasan a ser por obra y gracia de costarricenses. Y cuando este señor Teodoro Valenzuela presentó el informe al Congreso, un senador conservador, Victoriano Paredes, expresó: la costa de Mosquitos debe ser defendida frente a Costa Rica, así sea mediante el empleo del poder militar. Y para eso tenemos que entender, para eso existe, para eso se crea el poder militar, para la defensa de la soberanía, de la vida, de la honra, artículo 2 de la Constitución, de los bienes de los ciudadanos. Para eso es la razón de ser del poder militar, si no, no tendría ninguna razón de ser. Entonces, miren ustedes, se abrió un boquete con Costa Rica y viene ahora los hechos que van a conllevar a la pérdida de Panamá, porque todo esto es armar un rompecabezas muy complejo de cómo se descompone o cómo se desarticula una unidad geográfica. Si cedíamos la costa de Mosquitos a Costa Rica, obviamente generábamos una descontinuidad territorial, y el caso de Costa Rica va a ser llevado primero ante el rey de España, Alfonso XII, como árbitro, quien declina
el gobierno argentino también declina, el gobierno de Bélgica también declina, y obviamente al no haber una aceptación de un arbitraje para resolver el problema con Costa Rica, Colombia le pregunta a los árbitros, a los que había propuesto como árbitros, que le dieran una razón por la cual no aceptaban ese arbitraje. Bueno, ahí nos enteramos que los Estados Unidos había intervenido ante los árbitros argumentando unos supuestos derechos de los Estados Unidos derivados de un tratado que firmó Colombia con los Estados Unidos en 1856, el famoso tratado Mayarino-Bidlack, 1856. ¿Qué decía ese tratado? Bueno, ¿y por qué se da ese tratado? Ese tratado se da porque aquí apareció un famoso personaje, yo diría bastante siniestro, que lo colocaron los ingleses, está en la bahía Almirante Bocas del Toro, llamado Roberto Carlos Federico I, rey de la Mosquitia. Era una forma de crear un protectorado inglés, era un rey que no tenía nada de Roberto Carlos Federico I, lo habían puesto ahí los ingleses, y Colombia muy preocupada porque podía perder a Panamá, firma un tratado con los Estados Unidos, el Tratado Mayarino-Bidlack, en el cual claramente los Estados Unidos se comprometen a defender y preservar para Colombia el Istmo de Panamá. Obvio. Los Estados Unidos obviamente no da puntada sin dedal. ¿A cambio de qué? Del otorgamiento de un derecho de tránsito por cualquier ruta que existiese o que se pretendiese crear. Y aquí empieza, obviamente, la presencia, los intereses dominantes de la tesis de Mahan con respecto a los Estados Unidos, aunque la tesis de Mahan, como ustedes bien saben, fue diseñada para los británicos, pero es totalmente aplicable también a los intereses de los Estados Unidos con el dominio naval. Entonces tenemos ese punto tan supremamente importante. Posteriormente, el pleito con Costa Rica se va a resolver en plena guerra civil de los 1000 días a través del fallo Loubet del presidente de Francia, Émile Loubet, que el fallo expresa una resolución, el elemento resolutivo de la sentencia es supremamente claro. En cuanto a las islas más distantes del continente comprendidas entre el Istmo de Panamá y el Cabo de Gracias a Dios, queda entendido que el territorio de todas esas islas, sin exceptuar ninguna, le pertenecen a Colombia. Y cita Mangle Grande, que son las Islas del Maíz, Mangle Chico, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, y sigue. Y todas las demás islas, islotes, cayos, bajos y bancos que antes dependieran de la antigua provincia de Cartagena de Indias bajo la denominación de Cantón de San Andrés. ¿A qué se acogió el fallo Loubet? Pues muy fácil, a la interpretación de la Real Orden de San Lorenzo del 20 de noviembre de 1803. Pero obviamente va a venir el 3 de noviembre de 1803, que es la separación de Panamá, que se va a dar por unas causas muy claras: las permanentes guerras civiles, el centralismo endémico de Colombia, el fracaso, la quiebra de la Compañía Francesa del Canal de Panamá, gerenciada por Ferdinand Lesseps, aquel que en la época de la reina Victoria, con las manos de los egipcios, se abrió ese famoso canal del Suez. La ley Spooner, cuando quiebra esta compañía francesa, los Estados Unidos, mediante una ley que se conoció como la ley Spooner, le compran a los franceses los derechos de construcción del canal de Panamá. ¿Y qué había que obtener de Colombia? Sencillamente que mediante un tratado, Colombia autorizase a los Estados Unidos la construcción del canal de Panamá, y es el tratado Herrán-Hay, con H, como suena, de 1903, que le permite a los Estados Unidos abrir el canal de Panamá por territorio colombiano de Panamá, pero dejándole una franja de 10 kilómetros al lado y lado de la línea del canal a favor, bajo soberanía y dominio de los Estados Unidos. Es algo que se puede parecer
mucho a la famosa enmienda Platt, que después de la guerra de independencia de Cuba, cuando Estados Unidos derrota a los españoles, hay una enmienda en que le permiten a los Estados Unidos tener un territorio, una base que se llama Guantánamo, por periodos de 99 años, prorrogable por periodos de 99 años. Entonces el Congreso colombiano, en un gesto de aparente dignidad, le dijo no al tratado. Y cuando no se aprobó el tratado, vino esa frase lapidaria del presidente Teodoro Roosevelt: I took Panamá, y se toman Panamá, desembarcan en el Pacífico, desembarcan en el Atlántico, se toman Panamá. No hay obviamente ningún tipo de combate, no podíamos medir jamás nuestra fuerza en ese momento. Un país que salía de la guerra a los 1000 días, un país que estaba desangrado, cómo se enfrentaba por Panamá frente a los Estados Unidos de América. El 4 de noviembre de 1903 se firmó el Tratado Hay. Benao Barila, que era un pirata francés que trabajó en la Compañía del Canal, donde esa franja territorial se amplía 10 kilómetros más al lado y lado, como para darle una mayor humillación a Colombia por la pérdida de Panamá. Y Colombia, obviamente, lacerada, humillada, clama con algo que también es cuestionable: la solidaridad continental, la solidaridad americana. Después va a venir una doctrina, que es la doctrina Tobar, del ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, de no reconocer gobiernos que se hubiesen producido por hechos de facto, de hecho, que hubieran... Colombia totalmente lacerada, pues clama para que no se reconozca Panamá, pero hay un dicho que es también muy, muy conocido: nadie quiere al ángel pobre, todos al diablo opulento. Y era mejor mantener una relación con una economía, con una potencia, con un país que ya se proyectaba como potencia, que con Colombia, y tímidamente todos los países van reconociendo a Panamá, hasta que en 1914 se inaugura el Canal de Panamá, y Colombia y Estados Unidos firman el famoso tratado Urrutia-Thompson, mediante el cual los Estados Unidos nos da unos derechos de tránsito, escritos, por cierto, que son los mismos derechos que, sin estar escritos, tienen todos los estados del mundo, menos el derecho de tránsito de naves de guerra. Entonces, los derechos a la libertad de correos, libertad de usar el ferrocarril de Panamá, libertad de tránsito de ciudadanos colombianos, libertad de buques mercantes, pero pagando el peaje, y obviamente el derecho pues rescatable era este. Estados Unidos nos indemniza, creo que fue con $25 millones, pero retiró una cláusula que era la famosa cláusula de profundo pesar por los hechos de Panamá. Y aquí llegamos al tema de Nicaragua. Entonces, la negociación del Tratado Esguerra-Bárcenas-Meneses se inicia en 1916. Ya hemos perdido la costa de Mosquitos con Costa Rica, ya hemos perdido a Panamá. Lo único que nos queda de Panamá es que lo tenemos aún en el escudo nacional de la República de Colombia, y empezamos la negociación del tratado, que abarca 12 años de negociación bastante intensa, y termina el tratado con lo siguiente: Colombia le reconoce a Nicaragua la soberanía sobre la costa de Mosquitos, soberanía y pleno dominio, y lo dice así el tratado, sobre la costa de Mosquitos y las Islas del Maíz. Nicaragua le reconoce a Colombia la soberanía y el pleno dominio sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Es el segundo punto del tratado. Tercer punto: se excluyen del tratado los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño por encontrarse en litigio entre Colombia y los Estados Unidos de América. Se excluyen. Hay un pleito que nos va a plantear los Estados Unidos de América, porque por una ley que se conoció con el nombre de la Ley del Guano, si algún ciudadano de los Estados Unidos llegase a descubrir un cayo o roca guanera que no estuviese bajo la soberanía de algún estado, podía denunciar el hecho, y a su vez el gobierno de los Estados Unidos procedía a incorporar a su territorio
esos callos, y es cuando un señor norteamericano de apellido Janet carga guano en los callos. Hay que tener en cuenta que Quitasueño es un bajo que no emerge, declara esto ante el Congreso de los Estados Unidos, y Estados Unidos se apropia, incorpora a su legislación los callos colombianos, y por eso es que en el Tratado de Esguerra Bárcenas Meneses se excluyen los callos de Roncador, Serrana y Quitasueño del tratado, es decir, no forman parte del tratado, pero sí forman parte de una pretensión inexplicable por parte de Nicaragua. Cuando Nicaragua va a aprobar el tratado, va a ratificar el tratado en 1930, Nicaragua hace una aclaración que va a estar incluida en el canje de instrumentos de ratificación. Queda entendido que el archipiélago de San Andrés no se extiende al occidente del meridiano 82. Y obviamente esto, como está en el canje de instrumentos de ratificación del tratado, va a entrar a formar parte del cuerpo del tratado. El archipiélago de San Andrés no se extiende al occidente del meridiano 82. Aquí viene la interpretación y la pregunta. ¿Se pretendió establecer un límite marítimo? ¿Se pretendió, como lo dijo el ex canciller y expresidente Alfonso López Miquelsen, quien en algún artículo por allá en el año 95, creo, le dio la razón a Nicaragua al decir que el meridiano 82 no era un límite? Así no fuera límite, Colombia ha debido mantener el criterio límites, porque como lo vimos en la primera clase, en la primera charla, los tratados con Costa Rica, con Honduras, se apuntalaron básicamente como una viga de amarre en el meridiano 82, que era lo que Colombia tenía que defender, no escuchar la posición de muchos internacionalistas, connotados por... Sí, alguien me preguntará, bueno, pero es que para el año de 1930 no se efectuaban delimitaciones marítimas, no se había dado obviamente la famosa proclama sobre plataforma continental del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, no se había codificado el derecho del mar, pero el simple hecho de que en un tratado se diga, usted no se extiende al occidente de dicho meridiano, me están trazando un límite, es un punto de discusión bien interesante. La cuestión de los callos, ¿cómo se va a resolver? En abril de 1928 se firma un canje de notas que se conoce con el nombre del canje de notas Olaya, que era el embajador de los Estados Unidos en Washington, que va a asumir el poder como presidente de Colombia en 1930, dando inicio a la hegemonía liberal y obviamente a una serie de violencia política entre liberales y conservadores en que cada bando desconocía la razón del otro, y una violencia que va a estallar con mayor vehemencia cuando se suceden los hechos lamentables, luctuosos del 9 de abril de 1948. Entonces, miren ustedes, en el canje de notas Olaya Kellogg se pacta un statu quo, es decir, vamos a estarnos en un estado de quietud, no vamos a discutir sobre la cuestión de los callos de Roncador, Serrana y Quitasueño. Estados Unidos no se opone a que Colombia pesque en nuestros callos, y a su vez Colombia no se opone a que Estados Unidos instale faros y ayudas de navegación, entre otras cosas porque había habido un incidente con un buque de guerra, el Kassergid, en la Primera Guerra Mundial, un buque norteamericano que encalló en Quitasueño. Entonces Estados Unidos necesitaba la instalación de esos faros y ayudas de navegación. Entonces, miren ustedes que aquí hay algo importante. En derecho, y los que son abogados lo saben muy bien, las cosas se deshacen tal y como se hacen. Si se pactó un statu quo por un canje de notas, había que romper ese statu quo por un canje de notas. Y aquí me extiendo hasta 1972, cuando el canciller de la República de Misael Pastrana Borrero era el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, que ya lo había citado con relación a la nota de Cancillería de la entrega de los monjes a Venezuela, y el doctor Vázquez Carrizosa hizo un tratado internacional formal que tenía que surtir todos los efectos constitucionales tanto en Colombia como en los Estados Unidos de América. Me pregunto, ¿no era más fácil si esto se pactó por un canje de notas? Rompamos ese canje de notas con otro canje de notas, era lo indicado, era lo lógico.
Es decir, no, alguien me tiene que explicar por qué un canje de notas se va a romper con un tratado internacional. Se llama Tratado Vázquez-Sacio. En el Tratado Vázquez-Sacio, Estados Unidos renuncia a cualquier reclamación a favor de Colombia sobre los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño. Primer punto del tratado. Segundo, Estados Unidos transfiere a favor de Colombia los faros y las ayudas de navegación. Dicen que hay un doble reconocimiento. Y tercero, Colombia otorga unos derechos pesqueros en igualdad de condiciones a los colombianos, a los Estados Unidos. Colombia ratifica el tratado en 1973 y Estados Unidos, ¿qué hace con el tratado? Lo archiva. ¿Y por qué se archiva? Pues la explicación es muy lógica, porque había una fuerte presión de un aliado incondicional de los Estados Unidos de América, especialmente en la guerra anticomunista, que era el general Anastasio Somoza Debayle, hijo de Anastasio Somoza García, padre de Anastasio Somoza Portocarrero, la famosa dinastía de la familia Somoza, que se instaura en el poder de Nicaragua desde 1934 hasta el 19 de julio de 1979. Pero obviamente que el 19 de julio de 1979, gobierno de Jimmy Carter en los Estados Unidos, va a ocurrir un hecho político trascendental. Cae la dictadura del general Anastasio Somoza García por una revolución sandinista encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que era apoyado totalmente por el pueblo, porque ninguna guerrilla, hay que tenerlo en claro, es capaz de tomarse el poder de un Estado si no es con el apoyo popular. Y el régimen de Somoza hay que reconocerlo, pues era un régimen, una dictadura ultraderechista bastante despreciable, pero miren ustedes que aquí hubo un remedio peor que la enfermedad. Suben los famosos 9 comandantes de la revolución. A Nicaragua tenía que girar un cheque a favor de la democracia, porque todos los países, inclusive Colombia, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que es cuando se da, le reconoció al Frente Sandinista de Liberación Nacional en conjunto con los países integrantes del Pacto Subregional Andino la condición de una fuerza beligerante. Es decir, aquí hay unos hechos políticos interesantes, y recuerden ustedes que el gobierno de Turbay Ayala era un gobierno bastante derecha, pero sin embargo era tan incómoda la presencia de Somoza que terminamos reconociéndole esa condición de beligerante, que en el mismo gobierno el año siguiente, eso también hay que comentarlo, cuando Francia y México por una resolución reconocieron al FMLN, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional del Salvador, como fuerza beligerante, Colombia se rasgó las vestiduras. ¿Y por qué se rasgó las vestiduras? Y aquí viene el hecho. Miren ustedes, se da en Nicaragua no una democracia, sino una revolución, una junta revolucionaria integrada por 5 miembros: Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Violeta Barrios de Chamorro, Moisés Hassan y Alfonso Robelo Callejas. Fueron los 5 miembros de esta Junta de Reconstrucción Nacional. Luego salen los moderados, que son Violeta Barrios de Chamorro, que va a ser presidenta de Nicaragua, y Alfonso Robelo Callejas. Curiosamente, Sergio Ramírez, que fue parte de esa junta, es un gran escritor hoy en El Tiempo, me gusta leerlo muchísimo, porque obviamente apostató totalmente de ese desvío canalla que tuvo la revolución sandinista hacia un totalitarismo y entronizar en el poder a un tipo tan dudoso, tan madurista como Daniel Ortega Saavedra. Entonces, muy bien, en ese contexto, aquí viene otro hecho importante. Para 1979, y yo quiero que atemos esto de una manera inteligente o analítica, Cuba en el mes de septiembre, imagínense ustedes, el país que más exportaba violencia guerrillera hacia el continente americano, y eso no lo podemos negar y no lo puede negar nadie, lanzó su candidatura para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y Estados Unidos, me imagino, aquí luego le dice a Colombia: usted también lance su candidatura, trate de bloquear a Cuba en esa aspiración, lance su candidatura. Esa candidatura para el Consejo de Seguridad se vota en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Colombia se presentó las veces que pudo, no sé cuántas veces, logró bloquear a Cuba,
y Colombia y Cuba tuvieron que dirimir su controversia por esa aspiración a favor de México, y es cuando comienzan a pasarnos la cuenta de cobro. En el mes de diciembre de 1979, el canciller de Nicaragua, el sacerdote Miguel de Escoto, que había sido un cura guerrillero, da unas declaraciones en torno a los callos de Roncador, Serrana y Quetasueño. Nuestro canciller, el doctor Diego Uribe Vargas, desestima esas pretensiones y dice, este es un chiste de los sandinistas que se nos adelantaron al Día de los Inocentes. Y agrega, estos comandantes guerrilleros, ¿qué van a saber de derecho internacional? Bueno, miren ustedes, viene una situación interesante porque aquí comienza la cuenta de cobro, que es muy importante. Eso coincide con algo que también llamó mucho la atención cuando el presidente Turbay Ayala sale en la televisión, frases textuales, nomás la noche de anoche, lo dijo así, el gobierno de los Estados Unidos de América aprobó el Tratado Vázquez-Sacio. Ustedes aten cabos. ¿No será que ese tratado se aprobó por el favor que le hicimos a los Estados Unidos de bloquear a Cuba en su aspiración al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Me temo que sí. Pero la cuestión fue que la cuestión de los callos de Roncador, Serrana y Quitasueño se resolvió por el Tratado Vázquez-Sacio, que ha debido haberse resuelto por un canje de notas Vázquez-Sacio. Es inexplicable. Bueno, muy bien hasta este punto y pasamos entonces. Este mapa quiero que lo miren supremamente bien, porque es un mapa de la nicaragüense, ese mapa de apertura de áreas para la exploración de hidrocarburos, que fueron las famosas concesiones del año 69, que generaron una nota de protesta por parte de Colombia, porque el general Somoza había dado concesiones en varias áreas en ese sector a unas compañías petroleras norteamericanas y Colombia protestó. Pero observen una curiosidad del mapa. El meridiano 82 en un mapa nicaragüense figura como frontera. Hay que tenerlo claro. ¿Cómo veía Nicaragua esto? Como frontera. Entonces, eso de llegar a desvirtuar, así como así el meridiano 82 como frontera, cuando aquí un mapa de una agencia oficial de Nicaragua nos está señalando que esto es una frontera. Bueno, aquí viene el punto importante. A ver, vamos a lanzar un poquito. Mapa oficial de Colombia, el Caribe colombiano lo vimos, y el caso ante la Corte Internacional de Justicia La Haya. Bueno, Nicaragua, después de que la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional se toma el poder, hay un cambio de gobierno. El 4 de febrero de 1980, reúne a todo el cuerpo diplomático acreditado en Managua y le entrega un libro blanco, conocido como con el nombre de Libro Blanco de la República de Nicaragua, mediante el cual Nicaragua, en la más franca y abierta violación a los principios fundamentales del derecho internacional público, se sustrae de manera unilateral de las obligaciones contraídas con Colombia mediante el Tratado Esguerra-Bárcenas-Meneses. Entonces, en este punto, vamos a hacer una pausa de 2 minutos para entrar a la etapa 4, a la cuarta clase, referente a la temática que estamos abordando.
Muy bien, entonces empatamos con el punto número 4. Hemos tocado eh, con la actividad, la cuarta actividad para entrar a entender. Ustedes, la foto que ven es el Palacio de La Haya en Holanda, sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que queda también cerca del edificio de la Corte Penal Internacional. Cuando el gobierno sandinista de Liberación Nacional le entrega el libro blanco a todo el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, argumenta como razones para declarar nulo el tratado Esguerra-Bárcenas-Meneses las siguientes razones. Primera razón, que el tratado fue secreto. Bueno, esto es la primera barbaridad. El secreto no constituye ningún vicio para el consentimiento de un tratado público. Es más, casi todos los tratados internacionales se celebran en secreto. Las causales de nulidad de los tratados públicos están consagradas en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, artículo 59, no recuerdo muy bien los artículos de la Convención: dolo, corrupción, error, coacción sobre el representante, coacción sobre el Estado. Jamás el secreto. Entonces, descartamos, el secreto no es un vicio en el consentimiento. Segundo argumento de Nicaragua, que entre 1916, esto es un exabrupto total, y el 19 de julio de 1979, Nicaragua no había tenido independencia política. Es decir, no existió como Estado. Entonces, la respuesta que da Colombia en el libro blanco del doctor Diego Uribe Vargas es que Nicaragua en ese lapso de tiempo, del 16 al 79, celebró válidamente 370 tratados internacionales que testificaban su condición de Estado. Es más, Nicaragua reconoció la cláusula facultativa de competencia de la Corte. Colombia lo hizo en el año 1933, creo. Nicaragua lo hizo en 1929. Y reconociendo la cláusula facultativa de competencia de la Corte, fue la forma como demandó a Colombia. Miren ustedes que Venezuela, en este caso Venezuela, no reconoció la competencia de la Corte ni reconoció el Pacto de Bogotá. Es decir, estaba blindada a demandas. Colombia no estaba blindada a una posible demanda. Tercer argumento de Nicaragua, que el tratado Esguerra-Bárcenas-Meneses violó la constitución política de Nicaragua, que prohibía en términos absolutos la celebración de tratados que afectasen su soberanía. Bueno, el espíritu de cualquier carta constitucional es este. La pregunta es, ¿y es que alguna vez San Andrés le perteneció a Nicaragua? Jamás. ¿Y cómo se invoca una norma constitucional cuando en el argumento anterior habían dicho que ellos no tuvieron soberanía? Entonces, aquí hay una contradicción. El siguiente argumento, que Nicaragua se encontraba militarmente invadida por los Estados Unidos, tal vez para argumentar un hecho de fuerza. Sí hubo presencia de marines norteamericanos totalmente independiente del tratado. Era para combatir a un guerrillero liberal llamado César Augusto Sandino, conocido como el general de los hombres libres, que fue precisamente fusilado por el general Anastasio Somoza García. Independiente, cuando se firmó el tratado, ya los gringos no estaban, y cuando se ratificó mucho menos. Entonces, aquí no hay un hecho de fuerza, no hay la invasión norteamericana, como dicen los nicaragüenses, nunca iba dirigida a presionar a Nicaragua que firmase el tratado con Colombia. Siguiente aspecto, que el archipiélago de San Andrés se encuentra ubicado en plataforma continental nicaragüense. Bueno, ustedes vieron el mapa que les presenté de la National Geographic, que San Andrés es una cordillera submarina independiente de la plataforma continental geográfica de Nicaragua. Pero bueno, miremos el régimen, los dos regímenes jurídicos de plataforma continental. Ginebra 58, creo que es el artículo primero de la Convención de Ginebra 58, que habla que la plataforma continental es la extensión del territorio continental del Estado hasta una profundidad de 200 metros o hasta donde el Estado ribereño pueda explorar y explotar los recursos del suelo y subsuelo marino. Ese es un concepto de plataforma continental. Montego Bay, Jamaica, 1982.
habla de una plataforma continental de 200 millas, suelo y subsuelo marino, sin importar la profundidad. Entonces, un Estado continental no puede alegar derechos insulares sobre islas de terceros estados, porque si es así, pues Aruba, Bonaire y Curazao están en plataforma continental venezolana junto con Trinidad y Tobago, que en realidad fue la primera delimitación que se hizo en áreas marinas y submarinas, y Venezuela nunca ha reclamado que Trinidad y Tobago, Cuba está en plataforma continental de los Estados Unidos, Inglaterra, el Reino Unido está en plataforma continental francesa. Es decir, el régimen de la plataforma continental de los estados es proporcional e igualitario a la extensión de su territorio para todos los estados, sean insulares o no. Siguiente argumento, este es un argumento que es traído de los cabellos, que la Real Orden de San Lorenzo del 20 de noviembre de 1803 era una simple comisión privativa de carácter administrativo sin efectos territoriales, y argumentan que las reales órdenes eran documentos de diferente jerarquía, de inferior jerarquía, frente a las reales cédulas. Bueno, el concepto del Colegio de Abogados de Sevilla, expresado en 1906, es muy claro. Reales órdenes y reales cédulas son documentos de la misma jerarquía. La única diferencia es que unas, las reales cédulas, van en primera persona, eso lo había dicho en la clase anterior, y las reales cédulas en tercera persona, pero para efectos jurídicos es exactamente lo mismo. Entonces, ustedes que con esos argumentos, Nicaragua declara nulo el Tratado de Esguerra Bárcenas Meneses. Me refiero al 4 de febrero de 1980, y vamos a mirar esos 20 años que preceden este hecho, que tenía un planteamiento también muy académico y muy personal. ¿Qué tenía que haber hecho Colombia en ese momento? Pues demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, primero, por haber violado el principio pacta sunt servanda. 1. 2. Como Nicaragua declaró nulo el tratado, eso implicaba la renuncia a su título adquisitivo de dominio sobre la costa de Mosquitos y las Islas del Maíz que le otorgaba el Tratado de Esguerra Bárcenas Meneses. Y ante la renuncia de ese título adquisitivo de dominio, el propietario original, Colombia, procedería a reclamar dichos territorios. Entonces aquí voy a decir una palabra, hagámonos pasito. Colombia ha podido demandar a Nicaragua, duraron 20 años, 21 años, para que se preparase una demanda, y es algo que me resulta inexplicable. Hay 2 libros que se llaman El ataque de Nicaragua, La agresión de Nicaragua. Escuché la conferencia hace muchos años de un juez de Honduras, decano de la Complutense, el juez Sánchez Rodríguez, que se expresa muy bien y cuestiona por qué Colombia no demandó. Bueno, él desestima la demanda de Nicaragua, y quiero mencionar algo. Viene el 5 o 6 de diciembre del 2001, Colombia se entera de que Nicaragua nos iba a demandar. El canciller es el doctor Guillermo Fernández de Soto, canciller de Pastrana, y el 5 de diciembre del 2001, Colombia, de manera precipitada, mediante una nota firmada por el canciller, que entre otras cosas ni pasó por la Corte Constitucional, retira a Colombia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es decir, renuncia a la cláusula facultativa de la Corte, y al otro día se presenta, me imagino, el doctor Carlos Argüello, el agente de Nicaragua ante la Corte, un señor que lleva 27 años de embajador en La Haya, nosotros hemos tenido 7 embajadores, un jurista internacionalista absolutamente reconocido, y al otro día nos demanda Nicaragua. Entonces, miren ustedes, Colombia se retira de la Corte con efecto ipso facto, pero lo que no se tuvo en cuenta es que por la vía Pacto de Bogotá, donde también se reconocía la competencia de la Corte, nos podían llevar ante la Corte. Entonces, el caso se había llevado a la Corte. La demanda fue presentada el 6 de diciembre del 2001, la demanda de Nicaragua. Colombia ya se había retirado de la Corte. Si ustedes leen el periódico El Tiempo del 7 u 8 de diciembre de ese año, dice en su titular, la jugada maestra de la diplomacia colombiana. La cuestiono profundamente
porque no hay ninguna jugada maestra. Es decir, vamos a entrar a la Corte con una pésima carta de presentación. Es decir, nos iban a demandar, nosotros nos retiramos. Y ustedes que aquí yo quiero citar algunos elementos interesantes de la demanda de Nicaragua. La demanda de Nicaragua, ¿qué le pide en Nicaragua a la Corte? Aquí vemos le pide a la Corte algo increíble, que declare nulo el Tratado de Guerra Bárcenas Meneses, 1. 2, que se le entregue el archipiélago de San Andrés y Providencia. 3, que Colombia debe indemnizar a Nicaragua por el usufructo que ha tenido sobre el archipiélago de San Andrés. Y 4, que trace la frontera marítima. Yo cuando leí la demanda de Nicaragua, encontré una demanda, pues me pareció una demanda muy corta, entre otras cosas, bastante inconsistente. Alguna vez con un gran internacionalista, el doctor César Moyano Bonilla, que era profesor de Derecho Internacional del Rosario, cuando yo también dicté clases en el Rosario, yo le decía, mire César, yo esa demanda de Nicaragua no le veo ni pies ni cabeza. Él me decía, Darío, esa demanda está supremamente bien presentada. Entonces, miren ustedes, aquí vamos a mirar el proceso ante la Corte. Nos demandan. Colombia ha renunciado a la competencia de la Corte, pero vía Pacto de Bogotá podíamos estar en la Corte. Cuando el país es demandado, es decir, esta demanda se llama la memoria, que es el argumento de aplicación del demandante, se llama la memoria. La memoria la ha debido responder Colombia si estaba dentro de la competencia de la Corte, refutar esos argumentos con lo que se conoce como la contramemoria, que es el documento escrito que presenta el Estado demandado para desvirtuar el contenido de la memoria. Pero Colombia va a jugar con dos alternativas: no contestar, decir un hecho riesgoso, o presentar algo interesante, las famosas excepciones preliminares. ¿Qué son las excepciones preliminares? Voy a definirlas en términos muy sencillos. Es un mecanismo que tiene un Estado que ha sido demandado ante la Corte para demostrarle a la Corte que no es competente en el contencioso que se le presenta, y para ello Colombia invoca el famoso Pacto de Bogotá, en el cual se establece que los contenciosos o los asuntos ya resueltos entre Estados americanos con anterioridad a 1948 no serán de la competencia de la Corte. Era un buen escenario que la Corte dijera, mire, por las excepciones preliminares que presenta Colombia, yo no soy competente. Pero la Corte, ¿qué hizo? Se declaró competente. Y Colombia, al presentar las excepciones preliminares, ¿qué estaba haciendo? Sencillamente reconociendo la competencia de la Corte, a la cual se había retirado el 5 de diciembre del 2001. Entonces, si no se contesta, ya ha pasado, aquí se puede llegar a una figura que se conoce como Estado en rebeldía, que es el Estado que ha sido demandado ante la Corte y no comparece ante la Corte. Entonces lo declaran Estado en rebeldía y el país demandante puede solicitar el fallo a su favor. Y aquí viene la sentencia. Viene el otro elemento: réplica a las excepciones preliminares, que las vamos a perder, y audiencias. Y sentencia a las excepciones preliminares. Las perdemos porque la Corte no aceptó las excepciones preliminares presentadas por Colombia. Entonces, continuamos aquí, niega o vamos a la réplica del demandante. Entonces tenemos memoria, contramemoria, réplica y dúplica. Entonces, la memoria la presenta el demandante, la réplica la presenta el demandante, la contramemoria la presenta el demandado y la dúplica. Y vienen las audiencias y la sentencia. Entonces, aquí hay artículos 59, 60 y 61 del Estatuto de la Corte, son muy claros. Los fallos de la Corte, las sentencias de la Corte, tendrán un carácter de inapelables y obligatorios. Es decir, entramos a jugar en un partido con unas reglas de juego conocidas, por lo tanto, conocida la sentencia del 19 de noviembre del 2012, no podía decir colombiano, yo rechazo, que fue una posición que asumió, entre otras cosas, el presidente Uribe, pidiendo rechazo a la sentencia. Pues si Colombia hubiese rechazado la sentencia,
el caso del incumplimiento de una sentencia ante la Corte podría allanar el camino para que Nicaragua nos llevase ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ahí nos hubieran obligado a cumplir la sentencia. Y hay dos recursos que Colombia no empleó y que tampoco los podía emplear, era inconveniente, que es el recurso de interpretación de la sentencia, en los 14, creo que, recursos de interpretación de las sentencias que se han presentado ante la Corte, siempre han sido fallados en contra del Estado que los emplea. Y solicitud de la revisión, no se emplearon estos recursos. ¿Cuál fue la posición del gobierno del presidente Santos y de la canciller María Ángela Holguín? La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya es inaplicable. ¿Y es inaplicable por qué? Bueno, lo dice Jaime Pinzón López, el doctor Jaime Pinzón López y Alberto Lozano Simonelli en su libro La agresión a Nicaragua, porque los límites de la República de Colombia no pueden ser cambiados por sentencia de un tribunal extranjero. Límites que están consagrados en el artículo 101 de la Constitución Política de Colombia. La anterior, en el artículo 3, era más clara porque citaba todos y cada uno de los tratados de límites de la República de Colombia. Entonces, miremos el estatuto de la Corte. ¿Qué toma la Corte? La Corte es una función, decide frente a unas fuentes de derecho, la costumbre, las decisiones judiciales, la doctrina, la costumbre internacional, es los elementos que toma la Corte Internacional de Justicia. Este artículo 38 del Estatuto de la Corte resulta ser muy importante. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decir un litigio de acuerdo, es decir, de acuerdo a lo correcto, ex bono, si las partes así lo convienen. Entonces, aquí tenemos la demanda de Nicaragua. Miren ustedes, muy clara. Nicaragua tiene soberanía sobre las islas de... Mire, es aventurado. Yo no sé, aquí cabe una pregunta. ¿Cómo un país, un Estado que viola el derecho internacional, que viola el Pacta Sunt Servanda, que comete un ilícito internacional y en hermenéutica jurídica los actos ilícitos no pueden generar derechos en favor de quien los cometa, lleva a Colombia ante la Corte y Colombia pierde? A mí no me pueden decir nadie, ni me puede convencer nadie que es que no nos fue tan mal. Es que perdimos 75,000 kilómetros cuadrados de mares colombianos que le pertenecían a San Andrés, que le pertenecían al sanandresano como ciudadano colombiano. Entonces, miren ustedes, la República de Nicaragua tiene soberanía sobre las islas de Providencia, San Andrés, Santa Catalina. Las islas anexan las formaciones sobre los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla, Quitasueño, en la medida en que sean susceptibles de apropiación. Primero, dependiendo de la primera decisión que la Corte determine el curso de la línea de frontera marítima como límite. Aquí viene el otro elemento, es la desaparición del meridiano 82 como frontera entre Colombia y Nicaragua. Asuntos argumentados por Nicaragua, el Tratado de Guerra Bárcenas Meneses debe declararse nulo. Una barbaridad. La Corte no puede declarar un tratado internacional nulo. Eso es de competencia precisamente de la... no diría, porque una convención no tiene competencia, pero eso está estipulado en la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de los tratados, cuáles son o cuáles pueden ser las causales de nulidad válidas para declarar nulo un tratado internacional. En consecuencia, la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia, así como las demás formaciones emergidas, debe determinarse de conformidad con el principio del uti possidetis juris. Nicaragua nunca puede ni podría alegar jamás un uti possidetis juris sobre San Andrés. Y que queda pendiente la limitación de aguas marinas y submarinas. Sentencia del 2007 de la Corte, que la Corte ratifica la validez del tratado Esguerra Bárcenas Meneses. Colombia no ha ganado nada, Colombia no ha perdido nada, el tratado es intangible, el carácter propio de algunos tratados, los que delimitan fronteras, los hace que no sean susceptibles de demandas. Son tratados absolutamente estables. Pero aquí también jugamos con dos elementos. Colombia dijo que la sentencia era inaplicable, pero la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados también establece que un Estado no podrá argumentar disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado internacional. Nicaragua sí lo hizo y prosperó. Quiero decir algo, todos los procesos que ha llevado Nicaragua ante la Corte
el de 1986, cuando demandó a los Estados Unidos de América por el aspecto de los contras, por actividades desestabilizadoras, por el minado en el Golfo de Fonseca, lo ganó. Un país le ganó a Colombia, puso en calzas prietas a Honduras en su sentencia. Es decir, es un país que nosotros lo vimos como un pigmeo y resulta que no era tal pigmeo, sino era un gigante. Otros argumentos de Nicaragua, que el acta de canje no tiene carácter limítrofe, es que el meridiano 82 es un tema de discusión, que las islas y los cayos sobre los cuales Colombia ejerce soberanía suman un total de 44 kilómetros cuadrados. El mar sobre el cual Colombia ejerce su soberanía gracias al control de tales islas e islotes es más de 20.000 kilómetros cuadrados. La declaración del presidente Ernesto Samper Pizano estaba incluyendo que cuando quiso reunirse con la presidencia Violeta Barrios de Chamorro para negociar, que eso generó una alteración. Miremos aquí el equipo de Nicaragua. ¿Quiénes son los que? Porque el equipo de Colombia tampoco lo podemos demeritar. Lo único que quiero decir es que perdimos 15-0. Entonces miren ustedes Carlos Argüello, embajador de Nicaragua ante los Países Bajos, 28 años de permanencia en La Haya, Colombia 7 embajadores, un internacionalista muy reputado. Miremos el siguiente, el señor Bromley, abogado de la Barra de Inglaterra, presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, profesor emérito de Chichile en Derecho Internacional Público en la Universidad de Oxford, miembro del Instituto de Derecho Internacional y asociado distinguido de la Universidad de Oxford. Miren ustedes, ese señor que falleció en el 2010, nunca perdió, era como Nelson Mandela invicto, nunca perdió un proceso ante la corte. Siguiente, Alex Oude Efren, asociado investigador del Instituto de Derecho del Mar de la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Alan Pellet, profesor de la Universidad de París, exmiembro, presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Y el último, cuyo libro lo tengo aquí en mi biblioteca, que me parece un libro muy interesante, Antonio Remiro Brotons, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid. Es decir, ustedes se dan cuenta que Nicaragua, una estrategia increíble, contrató el mejor pool de abogados, el mejor equipo, porque miren ustedes que en la corte no solo es el juego de los agentes, sino qué equipo y cuál es mi estrategia frente a este alto tribunal internacional. Aquí vienen algunos aspectos interesantes. El tratado firmado con Honduras, cuando se ratificó el tratado con Honduras, por allá en el 2001, el tratado Ramírez Ocampo López Contreras, Nicaragua procedió inmediatamente a demandar a Honduras. El fallo de la Corte Internacional de Justicia, los derechos de Honduras fueron desplazados por Nicaragua en el 2007. Honduras solicitó ser aceptada como parte en el proceso y obviamente tenemos que mirar esto con mucho cuidado porque obviamente el fallo de la Corte cambia, y lo digo así, o genera unos límites que no estaban previstos, que afecta el tratado con Panamá, que desaparece el tratado con Costa Rica, el tratado Fernández Facio, que toca el tratado con Honduras, inclusive llega a tocar el tratado con Jamaica. Vemos los fallos de participación de Honduras, Costa Rica y la solución de enclave que nos da la Corte. Aquí miremos en estos mapas algunos aspectos y que nos van a llevar después a entender ese concepto que busca Nicaragua. La línea que ven acá, miren ustedes, es la línea 200 millas más 200 millas. Aquí tenemos la plataforma continental extendida, que es la nueva demanda, porque después de que Colombia conoció la sentencia del 19 de noviembre del 2012 que hizo la canciller María Ángela Holguín en el gobierno Santos, pues denunció el Pacto de Bogotá, es decir, pero esa denuncia del Pacto de Bogotá obra su efecto de retiro un año después. Es decir, lo hizo como el 27 de noviembre, si no estoy mal, desde el 2012. Eso tenía vigencia, la permanencia de Colombia en el Pacto de Bogotá, hasta el 2013. Pues en ese año, Nicaragua nos instauró dos nuevas demandas. Una que está en curso, que es por la plataforma continental extendida, es decir, una plataforma continental más allá de las 200 millas
que prevé el derecho del mar, pero que está prevista en la Convención de Montego Bay, Jamaica de 1982. Y nos demandó también por incumplimiento del fallo. Entonces, mire usted la situación, bueno, aquí está el caso de la línea media en el trazado de las islas del Canal de la Mancha, aquí el arbitraje de Francia y Canadá, en Pierres-Mechilón, algunos elementos interesantes que me remito a que los podamos analizar, porque estos mapas, obviamente, pues les quedan a ustedes dentro del material de estudio, pero es importante mirar, por ejemplo, el caso de la sentencia de la Corte con ocasión estas son las soluciones de enclave. Con Honduras el asunto también se resolvió entre Nicaragua y Honduras por fallo en la Corte, ya que Nicaragua pretendía el paralelo 17, Honduras la prolongación del paralelo 15 y la Corte transó el paralelo 16, reconociéndole a Honduras su jurisdicción sobre las islas de Cayo Babel, Port Royal. Pero ven ustedes que la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el caso de, por allá en Tailandia, del templo de Previgea, decía que la actitud de un Estado frente a un tratado internacional por más de 50 años es prueba fehaciente de que el tratado es un tratado totalmente válido. Y Nicaragua, 50 años después, declaró este tratado nulo, y esa declaratoria de nulidad violatoria del derecho internacional va a prosperar totalmente en contra de los intereses de Colombia. En contra de Colombia. Ahora la pregunta es, ¿y qué tiene Colombia que hacer? Es una pregunta frente a la sentencia. Para acatar la sentencia, yo partiría de la teoría del doctor Jaime Pinzón López. Habría que hacer una reforma constitucional. Habría que reformar el artículo 101 de la Constitución Política de Colombia, porque los límites de la República de Colombia no pueden ser cambiados por una sentencia de un tribunal extranjero. Eso lo tenemos supremamente claro. ¿Quién, una palabra inadecuada, se va a dar la pena de reformar la Constitución para aceptar una sentencia? Lo segundo, dilatar, que es lo que está haciendo Colombia, dilatar el cumplimiento de la sentencia y mantener esa presencia soberana sobre esas aguas, lo cual está generando una serie de roces, no digo propiamente incidentes entre Nicaragua y Colombia, pero cuando toquemos el tema relacionado a los casos tripartitos, es decir, mecanismos tripartitos, pues vamos a tocar también ese caso Colombia-Nicaragua, no solo en esta controversia, sino en lo que ha sido sus relaciones políticas a partir de la caída de la dictadura del general Somoza, y por qué Nicaragua funge en este momento como un país que obviamente no está gravitando mucho en el panorama internacional, porque el desprestigio más grande lo lleva obviamente la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, que es uno de los objetivos estratégicos más importantes en este momento para los Estados Unidos en la región. Es decir, el sostenimiento de este régimen dictatorial y mafioso de Nicolás Maduro es uno de los factores de mayor estabilidad, pero miren ustedes que este es el triángulo del mal: Caracas, Managua, La Habana. Y San Andrés, grafíquenlo en un mapa, está dentro de ese triángulo: Caracas, Managua, La Habana. Ahí juegan unos intereses importantísimos, más cuando existe esa tendencia o esa aspiración futura de construir un canal interoceánico por territorio de Nicaragua, que obviamente tendría su boca de salida o de entrada muy cerca del archipiélago de San Andrés. Con esto terminamos esta jornada relacionada a las fronteras marítimas de la República de Colombia.